Hola amigos, hoy les traigo una historia de amor de Dragon Ball. Es bastante bonita amigos. Capítulo 4. Chicas. Dijo con simpleza el Saiyajin mientras que veía el paisaje que le brindaba el balcón que tenía su habitación. Pueden salir un momento, es que necesito descansar por algunos segundos, pero tranquilas que no cometeré una estupidez. Dijo con una sonrisa al más estilo de los Son. Las quintillizas simplemente asintieron con la cabeza, una por una estaban saliendo, pero el Saiyajin simplemente estaba viendo por la ventana, como la luna comenzaba a gobernar los cielos. Tras escuchar cómo la puerta se había cerrado, simplemente soltó un suspiro algo pesado. Lo siento, pero las tengo que proteger a toda costa. Fueron las únicas palabras dichas por el Saiyajin. Se había quitado aquella aguja que estaba incrustado en su brazo, simplemente se había parado, viendo a las quintillizas, igual lo vieron, pero este fue más rápido, había colocado el seguro a la puerta, simplemente escuchando cómo intentaban abrir. Tal escándalo había llamado la atención ante todos el personal médico, viendo cómo el Saiyajin estaba de pie, parado en el balcón, viendo al horizonte, todos gritándole que se detuviera, mientras que los doctores rápidamente comenzaron a buscar las llaves de la habitación. En eso el Saiyajin había volteado a verlos, para darle una sonrisa, diciéndoles indirectamente: «Hey, todo estará bien, déjemelo en mis manos». El Saiyajin simplemente se había parado en la orilla del barandal y con su peso, simplemente se dejó caer. Rápidamente todos corrieron hacia el primer piso. Cuando habían llegado no había nada, ni siquiera sangre o al menos un rastro de esta. Simplemente no encontraba ninguna lógica ante aquel suceso que habían apreciado ante sus ojos. La luna había invadido por completo la ciudad de Tokio, una suave llovizna había comenzado, pero en los cielos ahí estaban dos figuras, un rayo había iluminado y en efecto ahí estaba un azabache viendo seriamente a otro ser. En eso otro rayo cae viendo la apariencia del otro ser. El color de la piel era de un color rojo intenso. Tiene varias marcas lineales en ambos extremos del rostro y cuello que caen de sus ojos, y su exoesqueleto se vuelve completamente negro, con salientes en algunas zonas como en los sombreras o los brazaletes. Veo que tu poder ha aumentado, entonces no me tengo que confiar, después de todo, tengo personas que proteger, Janemba. El mencionado no había dicho ninguna palabra, simplemente veía al Saiyajin con una sonrisa malvada. En eso una luz de un color rojo intenso comenzó a iluminar la figura del Saiyajin, esta vez cambiando radicalmente su apariencia. Esta vez el pelo se hizo de un color rojo escarlata, mientras que su pelaje adopta un color castaño y la sombra de los ojos era de un color café, mientras que el color de los ojos eran de un color amarillo ámbar. Aquella llovizna que antes había dado inicio a la bella noche había aumentado la densidad, haciendo que algunas estrellas se ocultasen entre aquellas nubes grises. En eso, un gran estruendo se había escuchado por todo el lugar. Los vidrios de los edificios más cercanos habían sido destruidos por la onda expansiva, pero en eso el pelirrojo escarlata y aquel demonio estaban forcejeando, pero rápidamente se habían separado, comenzando una batalla por aquella zona. Simplemente ondas se veían en los cielos, impresionando, pero al mismo tiempo aterrando a las personas que estaban cerca de aquella calle. En eso un cráter se había formado en medio de la calle, viendo como aquel pelirrojo estaba en medio de simplemente aquel demonio había bajado donde estaba aquel Saiyajin. Maldición. Susurró el Saiyajin, pero en eso, había sentido como varios Kis tanto desconocidos, como familiares se comenzaron a acercar donde estaban. Sin pesarlo dos veces, había formado una barrera de ki. En eso un cierto grupo de personas habían visto como un pelirrojo se levantaba entre aquellos escombros, pero sorprendiendo por la nueva apariencia que había tomado su amigo. ¿Ese es Gogeta-san?, cuestionó una bella chica mientras que veía la nueva apariencia de su amigo. Así es, confirmó un rubio mientras que veía con un cierto asombro la apariencia de su hermano. Tú puedes Gogeta-san y derrota a ese demonio, gritó un pelirrubio mayor mientras que veía el mencionado. En eso todos comenzaron a animar a aquella persona, sin saber quién era. Gogeta simplemente dio una sonrisa leve, pero nuevamente había enfocado su mirada en su enemigo y sin perder el tiempo, Este se había acercado con cierta velocidad y simplemente en cuestión de segundos,
le había proporcionado un rodillazo en la cara, para después darle otro en la misma zona. La fusión simplemente se alejó y nuevamente había aparecido frente de aquel demonio, había dado una mortal hacia atrás, pero durante el proceso de dicha acrobacia, la fusión había logrado conectarle una patada en el mentón al demonio. El Saiyajin simplemente puso sus manos a la altura de la cintura. Kan. Pronunció el Saiyajin con una cierta suavidad ante aquellas palabras, apareciendo una diminuta masa de energía de un color azul celeste. Han. Volvió a pronunciar el Saiyajin, pero esta vez con más fuerza ante aquella palabra, pero en eso, aquella masa de energía había aumentado de tamaño, pero su luz se había intensificado. ¡Ah! Gritó el Saiyajin con más fuerzas mientras que aquella masa de energía de azul celeste salía disparada hacia su objetivo, lográndole conectarle sin ningún problema. Lentamente aquel demonio, también conocido como Janemba, lentamente había desaparecido. La barrera de ki que había hecho la fusión, aún no había desaparecido. En eso, una especie de caramelos de un color rojo, había comenzado a juntarse lentamente, volviendo aquel demonio, pero sus expresiones, simplemente estaban más enfurecidas de lo normal. ¿Qué pasó, Janemba? Cuestionó el Saiyajin con una sonrisa dibujada en su rostro mientras que alzaba su mano derecha, pero en eso había vuelto a su estado base, cayendo de rodillas al suelo. Motivo, dicho demonio había convertido su cuerpo en una especie de cubos de Rubik, desapareciendo del lugar, para después aparecer del lugar. Simplemente le había pegado en ambos lados del rostro de Gogeta, como sucedió con el enfrentamiento de Janemba contra Paikwan. El demonio simplemente comenzó a reírse. Los espectadores comenzaron a preocuparse por su héroe, pero eso, un fuego de un color dorado, rodeó el cuerpo del Saiyajin. Se había levantado, su pelo era de un color dorado, el color de sus ojos eran de un bello verde esmeralda. Simplemente lo miró con un cierto enojo, logrando infundirle el terror a Janemba. Por instinto se había alejado de nuevamente el Saiyajin había alzado su mano derecha. En eso, una especie de polvo de distintos colores habían formado una especie de esfera. El color de esta era varios. Simplemente el Saiyajin había cerrado su mano y viendo como el demonio había comenzado a acercarse con furia, sin pensarlo dos veces el Saiyajin lo había arrojado, pero en vez de salir una esfera, como todos había visto, simplemente había salido polvo, extrañando a todos, pero preocupando a todos, tras ver cómo el demonio había logrado conectarle un golpe en el rostro de aquel rubio, pero dicho golpe no tuvo ningún efecto en el rubio. El demonio comenzó a gritar de dolor que sentía. Lentamente su cuerpo comenzó a hacerse polvo. Todos los espectadores lo veían con un cierto terror tras escuchar aquellos gritos del demonio, pero aquel rubio no estaba inmutándose, todo lo contrario, lo miraba con cierta frialdad ante aquel ser. Cuando terminó de desaparecer ahí estaba un niño, simplemente se había asustado por la mirada de aquel rubio. Simplemente desapareció. El Saiyajin había vuelto a su estado base, sorprendiendo a todos por la apariencia de su salvador. Cuando la barrera de ki, esta vez sí desapareció por completo, todas las personas se acercaron al Saiyajin. Los únicos que estaban detrás de dicho grupo era la familia adoptiva del Saiyajin, las quintillizas y su único amigo hombre. Hay que irnos a la casa, esto me dio mucha hambre. Fueron las palabras del Saiyajin viendo al grupo antes mencionado. Simplemente puso sus manos detrás de la cabeza y comenzó a caminar hacia la dirección de su casa. Sé que tienen muchas preguntas y las responder con toda sinceridad, pero como dije, hay que irnos a la casa que hay mucha gente aquí. Concluyó el Saiyajin, para después aquel grupo seguir el Saiyajin, pero 5 siluetas se habían adelantado para caminar a un lado de aquel azabache, o al menos así pensaban aquel grupo. En eso simplemente vieron como las 5 le daban al mismo tiempo un golpe en la cabeza al Saiyajin, sacando risas del grupo, pero el joven Uesugi simplemente miraba la escena con una gota de sudor. Fin del capítulo 4. Y para terminar con este vídeo quiero dar siempre un mensaje de ánimo a todos por si poseen alguna situación bastante conflictiva en estos momentos con su vida. Siempre se puede salir adelante de todo con una mente fuerte, perseverante y animada. No los conozco y quizás nunca lo haré lastimosamente, pero los quiero y deseo lo mejor en toda su vida. Mucho ánimo a todos. Bye bye emoticono corazón.